Voy iniciando porque la clase del día de hoy realmente creo que es un poco corta, porque hoy vamos a ver realmente un par de diapositivas para cerrar el tema de motivación y emoción. Vamos a ver. Listo. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Está viendo pantalla completa? ¿Ya? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, vamos a apagar si quiere la cámara y ya dentro de un ratito le voy a mandar la lista para que la active. Ok, entonces, las dos teorías importantes, bueno, son tres, pero hay dos que son las que se llevan casi siempre como como la, pues sí, como el spotlight en inglés, como todos los reflectores, que son dos teorías que se anteponen, que es la teoría de James Lange y posteriormente la teoría de Cannon-Barr. Y es muy interesante y ya vamos a ver un cuadro resumen de las tres teorías importantes. Van a ver que en el caso de la teoría de James Lange tiene un componente de desarrollo importante porque denomina que el ambiente como tal, ¿verdad? Y recordemos que partamos de la idea de que el ambiente es causa de la reacción emocional, ¿verdad? Sabíamos que entendemos nosotros que las reacciones, las emociones son reacciones ante lo que ocurre en el medio, ¿ok? Empecemos por ahí. En el caso de James Lange, plantea entonces que el ambiente causa en nuestro cuerpo cambios y esos cambios son lo que nosotros interpretamos como emociones. Eso quiere decir que si vamos de nuevo a la sensación y percepción, que fue una pregunta de examen por ahí importante, que hablábamos acerca de cómo nosotros organizamos nuestro propio conocimiento, eso tiene que ver con la percepción y la sensación como tal, entonces está asociada con aquellos valores particulares de cómo percibimos esta emoción. Así que en el caso de James Lange, entonces plantea que nosotros como individuos entonces nos vamos a enfrentar constantemente ante retos del ambiente que van a estimular y van a cambiar entonces nuestra fisiología. Y la teoría de Cannon-Barr, bueno, algo importante que debe resaltar en esta teoría de James Lange es que data del 1884. Es una teoría que data de hace mucho tiempo. Adicionalmente, la teoría de Cannon-Barr lo que plantea es que tanto las emociones como las respuestas corporales ocurren al mismo tiempo. No es que en el caso de James Lange plantea que lo externo cambia lo interno. Cannon-Barr plantea realmente que lo interno y lo externo ocurre al mismo tiempo, no una después de la otra. Y la última teoría, que es la teoría cognoscitiva, plantea e involucra un nuevo componente que ninguna de las dos teorías había involucrado anteriormente. Entonces, hablamos en este caso de que el ambiente genera un cambio, ese cambio nos brinda una señal de cómo nosotros deberíamos de interpretarlo y asimismo vamos a poder entonces conocer de manera cognitiva estos cambios. Eso quiere decir que en el caso de la teoría como la Shatter y Singer nos llevan a pensar que el cambio corporal, el cambio que nosotros desarrollamos a partir de las emociones, tiene que ver con lo que nosotros pensamos adicionalmente de esta situación. Quiero mostrarles este cuadro resumen para que podamos entenderlo un poquito más. Empecemos, sé que está en inglés, sin embargo, porque no encontré la traducción como tal, pero se las quiero mostrar porque me parece un cuadro resumen sumamente interesante para poder diferenciar estos componentes. Entonces, la teoría, la primera, la de James Lange, plantea, y es una relación muy lineal, como ustedes pueden ver. El estímulo externo cambia y genera reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo,
lo cual nos lleva a estimular nuestra corteza cerebral y esto a generar nuestras emociones. Recordemos también que en el caso de los cambios fisiológicos ya los hemos visto, ¿verdad? Vimos en la primera unidad, en el caso, por ejemplo, del enojo, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales y que generan hormonas y neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina. Esos cambios fisiológicos nos referimos. Estos cambios fisiológicos alteran nuestra corteza cerebral que tiene que ver, recordemos, con los procesos importantes de desarrollo y de habilidades como juicio, sentido común, toma de decisiones. Y esto a su vez entonces implica directamente las emociones. La segunda teoría, que es la de Cannon-Barth, plantea que hay un estímulo y este estímulo genera los cambios fisiológicos y los cambios en la corteza cerebral al mismo tiempo. No es uno que influye en el otro como en el caso de la teoría de James Lange, sino que los dos ocurren de manera simultánea y esto nos va a llevar a nosotros entonces a entender las emociones. ¿Ok? Y finalmente la teoría cognitiva plantea, y aquí sí me gusta mucho el siguiente punto porque, y si me preguntan a mí, esta es la teoría con la que yo me quedo, que me explica mejor las emociones, que ocurre el estímulo externo, ¿sí? Ocurre un estímulo que nos lleva a pensar y a tener reacciones fisiológicas. Pero al mismo tiempo que ocurren esas reacciones fisiológicas, el ambiente nos va a dar a nosotros algunas señales. Como por ejemplo, ¿qué es eso que a ustedes les causa mucho enojo? Algo así muy particular, algo que les cause mucho enojo a ustedes. Pues que nadie se enoja acá. No La sé, ley de internet está lento. Todos decidieron abrir el micrófono al mismo tiempo. Como que ya rompieron ahí el hielo. A ver, no le entendí. Creo que 3 personas abrieron el micrófono al mismo tiempo. Las colas, dice por allá. oír a la gente masticar. Oír a la gente más. Ah, ok. Vale. Pongamos esos 2 ejemplos de las colas. Me imagino que el tráfico y oír a la gente masticar. Por ahí, Daniel, que echen el agua 4 horas cada 7 días y la propaganda provida de Radio Suyapa, que el internet esté lento. Me digan que tengo que hacer algo cuando voy a comer. Ah, esa a mí también me cae mal. Lucía. Ok, entonces, vean. El estímulo ambiental a nosotros nos da ciertas pistas, como por ejemplo, la pista de que a Lucía le digan que va a comer, que tiene que hacer algo antes de comer, eso quiere decir que, ¿por qué Lucía? ¿Por qué le enoja esto? Porque, le voy a poner mi ejemplo, porque sé que voy a tener que recalentar la comida. Entonces, algo que a mí me dice, viene esto. En el caso suyo, a ver, vaya, por ejemplo, o el que me digan a mí, o las colas, por ejemplo, en el caso de Ana, que abrió el chat y dijo las colas. ¿Por qué? Porque esto implica que voy a gastar más dinero, pues si voy en mi carro, o implica que voy a llegar tarde a donde voy, o implica que probablemente esté haciendo un súper calor. Hoy, por cierto, amaneció rico el clima, pero imagínense un día como el de ayer que estaba haciendo un calor, pero bruto, y usted está en medio de una fila con 3 personas más en un carro que no le funciona el aire acondicionado. Entonces, esas pistas que me da el ambiente me van a llevar a mí a generar cambios y a comprender que nuestro cuerpo va a tener cambios fisiológicos y a su vez la toma de decisiones, orientación, lógica, sentido común, va a sufrir un cambio. Y esto va a tener un impacto en las emociones, como lo podemos ver en la teoría cognitiva.
comentar. Por ahí, varias cosas negativas que tiene transmite, cuando la pantalla de mi celular se traba, ok. Pero se entiende entonces porque no solamente, vaya, porque algunos pusieron por ahí a escuchar a la gente, por ahí puso Vilma, coincido con eso de oír masticar a las personas. Pero ¿cuántos de nosotros? A mí no me estorba, o sea, no me encanta, no me estorba, no me enoja. Es algo que me da igual. Pero para ellas dos dijeron, no, a mí eso me enoja, porque esto depende de usted de cómo organizó esta información. Quizás para usted le enoja que su esposo o su esposa no haga algo en específico del quehacer doméstico. Por ejemplo, que los hombres somos especialistas en eso porque ponemos la ropa, no la ponemos en el cesto ni tampoco la dejamos afuera. La dejamos en un lugar porque no está como ni muy sucia ni muy limpia. ¿Le ha pasado? Yo soy así, porque yo, por ejemplo, utilizo una camisa y de repente lo usé 2 horas porque me la puse para ir a comprar algo. Entonces, para mí no está lo suficientemente sucia como para poder echarla, tampoco está limpia como para poder ponerlo otra vez en el closet. Entonces, quizás ese tipo de cosas son muy específicas que nos molestan a nosotros. Pero de nuevo, todo esto depende de la organización que nosotros le demos a las emociones. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Lick. En el caso Algo de que- eso, pues es al contrario, Lick. A mi esposo le enoja de que yo le ponga esa ropa en la ropa sucia. Ya ve, porque obviamente cada uno de nosotros tiene como una manera muy particular de organizar la información. ¿Estamos? A ver, ok. Ahora, vamos a ver entonces otros... Perdón, voy a leer un mensaje al chat. Cuando estoy viendo una película o algo y me empiezan a hablar, a mí eso sí me cae súper mal. Me van a hacer eso, le una así, se amontona, que alguien se atraviese mientras estoy trapeando, dice Tesla, bueno, okay. Ojalá nunca nos toque cruzar. Ok, ahora, la comunicación no verbal también transmite información. En el caso de las emociones, pensando en el enojo, pensando en la alegría, usted no le tiene que decir a alguien estoy alegre o estoy enojado. Simplemente se nota, ¿cierto? Porque la voz se eleva si está enojado, la expresión facial frunce el ceño, el lenguaje corporal, usted puede ver que quizás adopta una postura un poco más desafiante, un poco más agresiva, o quizás de repente la manera en la que nosotros nos desplazamos, o cuando, en este caso, el COVID quizás ha modificado mucho el tema del espacio personal, en el sentido de que hay algunas personas que, previo al COVID, invadían mucho el espacio de otras personas, pero ahora, con todo este tema de la pandemia, se ha reducido consistentemente. O también podemos pensar que la comunicación no verbal también se transmite a través de actos explícitos, como por ejemplo, sé que alguien está enojado porque no me habla o porque cada vez que yo trato de comunicar simplemente me ignora o hace algo que de repente a mí me molesta. ¿Tiene sentido esto? ¿Estamos bien? O también frunce el ceño. ¿O también qué, perdón? O sea, frunce el ceño, o sea, el rostro. Frunce el ceño, o si alguien está triste, empieza a llorar, por ejemplo. Eso es una comunicación. O sea, si alguien empieza a llorar, no es porque está muy bien, que digamos. Si alguien empieza a llorar, es porque está enojado, es porque quizás esté tan molesto ante una situación que de impotencia llora. O quizás puede encontrarse con alguien que llora de alegría.
¿Okay? Quizás el mismo acto puede significar variables distintas dependiendo del contexto. Por ejemplo, hoy se están llevando a cabo las graduaciones públicas que se tenían en la universidad, las primeras graduaciones desde que inició todo este tema del COVID. Y hoy se está graduando un primo mío y lo interesante es que la emoción que se siente, no es lo mismo llorar porque ya finalizó por fin, después de años de estar luchando ante una situación, ya la terminó, a llorar de impotencia, a llorar de enojo. Tesla, adelante. Sí, licenciado, es que yo le quería compartir que, por ejemplo, cuando yo me enojo con mi hermano, y es bien raro porque solo me pasa con él, se me pone rojo el cuello. Y a mí me da hasta miedo porque se pone rojo, como manchitas, y solo me pasa con él. Y entonces él ya sabe que me pregunta, ¿estás enojada? No, le digo, enséñame el cuello, me dice, y ya sabe que será una reacción de mi cuerpo, no sé. Sí, es que le voy a contar que en el caso del enojo, recordemos que es una función fisiológica y lo que hace su cuerpo es que el enojo es como una respuesta ante lo que esté ocurriendo en nuestro medio ambiente y normalmente lo hacemos como una forma de protección. Y esto quiere decir que la piel empieza a irrigar más sangre y por eso que se pone rojo. Hay gente que se le ponen rojas las orejas. No, lo han visto. Fátima dice por ahí que le enoja tender ropa. Noé, me enoja levantarme. Cuando mi hermana se enoja, comienza a temblar de la ira. También puede ocurrir. Vaya, en el caso de este último ejemplo que pusieron, puede ser que la persona que esté enojándose se enoje tanto que hasta puede generar un cambio en la presión arterial de su cuerpo y puede llegar hasta un caso de hipertensión. En el caso de, por ejemplo, han oído de personas que tienen la presión alta, que se les recomienda, trate de no enojarse. No sé si ustedes son las personas con hipertensión o sus papás, tal vez. Porque si no cuida de esta situación, puede llevar a un ataque cardiovascular. Elena por ahí dice, a mí se me baja, soy hipotensa. Me pasa, cuando peleo con mi papá, me pongo a llorar de ira y pero eso no me pasa con él. Vaya, en el caso de lo que acaba de decir Lucía, porque tiene mucho que ver con lo que la persona significa también para nosotros. Y volviendo a la presentación, y me voy a la parte de atrás, porque eso es lo que usted ha asignado, el significado de la persona que está ahí con usted y para usted. Así como, por ejemplo, hay algunas personas que les molesta X cosa, porque vaya, por ejemplo, volviendo a lo que puso por ahí Tesla, que le enojaba que le caminaran cuando estaba trapeando, porque no es trapear, quizás es su tiempo, es su esfuerzo, y que alguien venga y simplemente no le importe el esfuerzo que alguien hace, le enoja. ¿Cierto? ¿Lo había pensado así alguna vez, Tesla? Sí, completamente, y es lo que no comprenden que, o sea, no es eso, sino que es como que pasan ahí diciendo no me importa lo que estás haciendo, algo así, y por eso me irrita tanto. Exactamente. Entonces, nosotros pensamos como, ay, le puedes volver a pasar el trapeador encima y está nada más, te vas a tardar un segundo más. Literalmente estás peleando y estás perdiendo más tiempo en la pelea que en lo que podrías volver a hacer y trapear, ¿verdad? Mucha gente entiende esa postura. Y por eso para nosotros como psicólogos es importante que nosotros entendamos también qué significan las cosas para nuestros pacientes. Porque si yo no entiendo lo que significa, si yo no entiendo desde el mundo, desde el punto de vista de mi paciente, no voy a poder ayudarle a encontrar una solución. Por ejemplo, pensemos en quizás tienen dificultades en su relación de pareja y estas dificultades en la relación de pareja se ven reflejadas porque quizás el esposo no le hizo el desayuno a la esposa. Y usted diría así como, puchica, algo tan sencillo como un tiempo de comida, sí, pero resulta que el desayuno para la esposa significa atención, significa
cuidado, significa yo estoy aquí para vos, significa no importa lo que pase, yo siempre voy a estar acá. ¿Estamos? ¿Se entiende por acá? Sí, Lick. Ok. En este caso, yo no voy a hablar mucho de estos componentes porque son elementos muy importantes que, de nuevo, si nosotros dedicáramos el tiempo suficiente para ver cada uno de ellos, nos podríamos quedar de aquí hasta la otra semana hablando de estos. Sin embargo, sí voy a poner como algunos puntos importantes, como algunos encabezados. En primer lugar, hablemos de género. Empecemos en primer lugar hablando de que género es un concepto y un constructo social, ¿sí? Porque género es masculino y femenino, y por ahí ahora han colocado que el binario, que el no binario y todo esto. El género es un constructo social. El sexo, por otra parte, es algo biológico. El sexo es hombre y mujer. No hay más. Aunque la gente quiera poner y empezar a hablar de las comunidades LGBTQ, no sé qué, no hay más. El sexo es algo biológico. El género es otra cosa. Pero el sexo como tal es hombre-mujer. Ahora bien, en el caso del género, cuando nosotros hablamos de las emociones, los hombres y las mujeres lo pueden percibir de manera quizás igual, pero se expresa de manera distinta. ¿Y por qué se expresa de manera distinta? Por la cultura. La cultura muchas veces a nosotros nos cohíbe. Leía un libro muy interesante de una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo. Y en el libro decía que muchas veces nosotros, como bebés, entendemos que el llanto, por ejemplo, es una forma de comunicación importante. Tengo frío, tengo hambre, tengo una necesidad como bebé, yo expreso esto a través del llanto. Pero llega un momento también en el cual a nosotros se nos cohíbe ese llanto. Incluso se prohíbe o se llega a castigar también en algún momento. Y sobre todo los hombres, en la cultura machista en la que nosotros nacemos, los hombres no lloran, si lloras sos mariquita, llorar es para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de género también va a distinguir mucho esta situación y sobre todo porque nosotros como individuos debemos de entender que cada persona, cada cultura tiene sus propias particularidades. Ok, también en el caso de los hombres y las mujeres pueden experimentar emociones distintas en la misma situación, como por ejemplo, pensemos, el enojo, sabemos que es una emoción. Los hombres dirigen generalmente hacia el exterior el enojo contra otra gente y contra la situación en la que se encuentra, pero las mujeres usualmente utilizan o dirigen el enojo hacia el interior, hacia sí misma. En muchísimas ocasiones, vaya, pensemos de nuevo en el ejemplo de las colas y del tráfico. El hombre viene, vos, hijo de tantas, y lo dirigen. Pero muchas veces las mujeres, cuando van manejando la misma situación y un hombre hace exactamente lo mismo, no se siente como tan bien como para poder expresarlo de la misma manera que lo hace un hombre. O igual, por ejemplo, me decía mi esposa hace poco, que me regaló algo. Y yo como, qué bonito, qué cool. Ya. Me decía, puchica, yo pensé que me ibas a decir que qué bello, que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, pues sí, pero es que yo como tal no soy tan expresivo, entonces para mí quizás no significa lo mismo y ella tenía una expectativa distinta de cómo reaccionar ante esto. Entonces, en el caso de las mujeres como tal, son mucho más sensitivas, son mucho más sensibles ante esto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres son mucho más hábiles para detectar la comunicación no verbal en general, más que el hombre. El hombre puede estar, la mujer puede estar enojada con él y le da muchas pistas, digamos, de alguna manera, y el hombre no la capta.
¿Sí o no? Hombres. O mujeres también. Cuéntenme de su experiencia. La mujer le puede dar un montón de pistas de que está molesta y el hombre no las capta. El hombre más bien dice, qué bien, no me he molestado día a día. O no me he reclamado nada día a día. Eso también enoja. Nunca entienden. Y a veces pasa. Entonces, todo eso tiene que ver con que las mujeres son más hábiles para poder entender y para poder captar alguna información del medio ambiente que el hombre no es tan hábil en hacerlo. ¿Ok? Por ahí el mensaje, capto de más, incluso cuando no las hay. Bueno, ahí se está yendo hacia el otro extremo, por ahí, Daniel. Ok, y ahora hablemos un poquito de cultura. Hablemos un poquito de qué impacto tienen esto. En primer lugar, debemos de entender que las emociones en muchos componentes va a estar cohibida de manera cultural, porque hay ciertos lugares y hay ciertos momentos para hacerlo y para poder expresar estas emociones. Como por ejemplo, nosotros entenderíamos quizás que un velorio, por ejemplo, es un lugar donde debe existir mucho respeto, donde debe existir emociones tales como tristeza, como enojo en algunas ocasiones. Pero se han fijado que en Honduras los velorios sirven en muchos casos para contar chistes afuera. Sí, sí, licenciada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y eso nosotros en teoría deberíamos de comprender que es algo malo, ¿no? Poder estar haciendo ese tipo de cosas. Pero a su misma vez es algo que ya está tan arraigado en nosotros que ya forma parte de nuestra cultura. Y entonces, a pesar de que es algo malo, nadie hace nada realmente por limitar esta situación. Entonces, la cultura es importantísima entenderla para nosotros entender cómo son las emociones. Como por ejemplo, hay ciertas reglas culturales también que rigen cómo, cuándo, por qué son apropiadas las expresiones de las emociones. Como por ejemplo, pensemos en velorios, pensemos en graduaciones, pensemos y eso es nuestra cultura. Pensemos en otras culturas, quizás como que diametralmente son distintas a la nuestra, como por ejemplo la islámica. Quizás la islámica nos lleva a entender que las emociones son muy cohibidas, sobre todo para las mujeres, por y para las mujeres. Vamos. Leo por ahí el chat, a veces Juan Bingo también. Sí, y a veces hasta en los mismos velorios nos llevan a entender y nos orían hacia ciertas situaciones que, por ejemplo, la alimentación en los velorios es muy frecuente, la ingesta de bebidas alcohólicas es muy frecuente, entre tantas cosas. No pasa un velorio, a mí me dan ataques de risa, no solo llorar, por más que sienta la necesidad. Bueno, en este caso habría que explorar un poquito más, Dayana, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué? Pregunta Eric, ¿por qué a veces seguimos culturas que no son las nuestras, pero las sentimos como si fueran nuestras? Es muy interesante esta pregunta, sobre todo porque nosotros como tal, como seres humanos, y voy a dejar de presentar porque con esto ya terminamos la presentación y voy a ir encendiendo la cámara. Y si quieren vayan haciendo también ustedes lo mismo para poder ir cerrando la sesión del día de hoy. La pregunta de esto es que nosotros muchas veces tenemos características quizás de otras culturas que nosotros las consideramos como algo bueno. Por ejemplo, yo empecé a tener una fascinación un poquito más por la cultura oriental cuando me empecé a involucrar un poquito más en las técnicas de meditación, del mindfulness y ese tipo de cosas. Porque es algo que en nuestra cultura no se predica. Nuestra cultura latina todo el tiempo es correr, andar para arriba y para abajo, no disfrutar como el momento. ¿Les ha pasado como usted está acá
pero usted al mismo tiempo tiene 2 pestañas abiertas, una en WhatsApp web, una en Facebook, porque como no hay nada nuevo que me esté diciendo el licenciado que me cambie realmente mi opinión. Pero no estamos acá en muchas ocasiones y la mayoría de nosotros somos así. No les digo que solo ustedes, yo también soy así. A veces cuando estoy en una reunión que me hicieron conectarme a fuerza y están hablando y discutiendo un punto que yo ya a ratos ya llegué a mi decisión, yo hago otra cosa. Les soy muy sincero, quisiera no hacerlo, pero a veces lo hago. Entonces, cuando nosotros identificamos algunas características que son como deseables de otra sociedad y queremos hacerlos parte de nosotros, ahí es donde encontramos ese atractivo para poder encontrar como un poquito la respuesta a la pregunta que hacía Eric. También puede ser que tengamos raíces de esa cultura. Por ejemplo, mi abuelo bisabuelo era mexicano, estuvo para Belice, estuvo en Honduras. Sí, también nosotros podemos tener muchas raíces de familiares que han impreso esto en nosotros y quizás por eso es que también nos sentimos como arraigados, como conectados a esto. Así que bueno, ¿quedó alguna duda con el tema de emociones, motivación y emoción? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Licenciado, ¿Tesla? yo particularmente sí, ya, no sé, ahorita que acabo de hablar usted de eso de los chistes en un velorio, tiene razón y qué feo, porque hasta que uno le toca estar en el punto de la familia, creo que no le darían gracias los chistes y voy a tratar de alejarme de esa gente. Sí, y la verdad que nosotros a veces no nos damos cuenta de que es una falta de... Bueno, no sé, la mayoría de personas no lo perciben tal vez de esta manera, pero es una falta de respeto en general, o sea, hacia usted como persona, hacia los familiares, hacia la memoria del fallecido, tantas cosas que al mismo tiempo. Ok, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día lunes para el examen, ¿ok? Voy a dar chance este fin de semana para que ustedes trabajen, vayan estudiando, ¿ok? Y el día lunes por la noche le voy a estar enviando la información relacionada con la revisión bibliográfica. Se la voy a subir este fin de semana, pero no es necesario que ustedes lo empiecen a trabajar ya. Agradezco por ahí, recibí 3 correos adicionales el día de ayer, eso quiere decir que hay 7 grupos, pero quiere decir que todavía hay muchas personas que no lo han hecho. Envíenlo. Les di hasta ayer, les doy hasta hoy. Si no hay más respuesta hoy, el resto de los grupos, no sé cómo van a hacer con los 10 puntitos. ¿Ok? Para los demás, entonces, ya que ya tengo el grupo, ya les voy a enviar su tema y toda la situación alrededor de la investigación bibliográfica. Eric. Una pregunta, Lee. Sí. Va a subir las clases el día de hoy. Es que en la de ayer tuve problemas para conectar. Sí, ahorita me voy a poner a trabajar en eso. Y será la misma dinámica que el examen anterior. Igual nos conectamos, una vez que nos conectamos, nos mantenemos en la sesión como tal y luego cada quien trabaja en su examen. Una pregunta. Okay. Adelante. Con respecto al trabajo en grupo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos puntos cuesta? 10. Ah, ok. Listo. Ok. Licenciado, y aquella de la ilustración de no sé qué, esa como queda. ¿Cuál, perdón? La de una ilustración, no recuerdo bien de qué iba. No, es que la ilustración la cambié por el trabajo de inteligencia. ¿Recuerdan que le subí un Excel, que hay que bajarlo, hay que responderlo? Esa ilustración la cambié por este test de inteligencia. Porque la otra semana ya empezamos a ver ese siguiente tema, que es el tema
Vamos a ver ya inteligencia, personalidad y vamos a ver algunos componentes. Y cuando regresemos de Semana Santa, vamos a tener el trabajo de revisión bibliográfica de ustedes que lo vamos a exponer. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ahora tercera unidad, Lick. Tercer parcial, pues. Sí, tercer parcial, tercera unidad. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos veremos el día lunes. Pórtense bien, por ahí si tienen alguna duda, me la hacen saber por ahí el correo electrónico. Y que pasen un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias. Lick, igualmente. Ay, Gracias, Lick, que tenga buen día. gracias, igual. Pórtense bien.